y realmente sigue siendo importante la cromoendoscopía, pero a mí no me cabe la menor duda de lo que dice el doc, de aquí a 10 años probablemente esa clase ya no la den, entonces quizás es la última vez que la vean en un congreso de este tipo, porque la inteligencia artificial es muy probable que nos vaya superando. De todas formas, al menos en la realidad latinoamericana, no sé si ustedes ven una realidad distinta, en nuestro país nosotros decimos que trabajamos con las uñas a veces, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo afilar las uñas, entonces creo que algunos principios de estos sí nos van a servir muchísimo en el día a día, pero no me cabe la menor duda que de aquí a 10 años esta frase ya va a parar, este ojo no ve lesión que sí se siente, los robots y la inteligencia artificial sobrepasará esa parte, pero hoy por hoy todavía la detección va a depender de la calidad de la examinación, o sea, siempre va a ser un operador dependiente y evidentemente la calidad óptica de los endoscopios van a permitir una caracterización no solo de la histología y de la invasión, sino que también a través de la valoración de la morfología nos va a permitir saber el grado de profundidad para ver si una lesión premaligna o maligna es candidato a una resección, sea en bloque o completa, versus una cirugía. Y nosotros todavía estamos atascados muchas veces en la luz blanca, ¿verdad? Esperando ver una lesión grande que sangre, una irregularidad grande de la superficie, pero muchas veces son lesiones pequeñas que no se pueden ver. Y la luz blanca, a pesar de que tiene bajo costo, es fácil, la tenemos todos, tiene una muy baja sensibilidad de especificidad, la especificidad va a depender más del operador, pero la sensibilidad muchas veces se nos pierden lesiones. Las tinciones de cromoendoscopía de tipo vital por mucho tiempo han ayudado porque son de bajo costo, están de fácil acceso. El gran problema es que consumen muchísimo tiempo, lo que decía el doc en la gráfica, ¿verdad? La diferencia de los minutos versus una cromoendoscopía digital donde con solo aplicar un botón cambia todo. La diferencia o el problema a veces de la cromoendoscopía digital es que varía entre equipos, pero en realidad es una excelente técnica y también va a depender, bueno, de cuestiones presupuestarias, ¿verdad? La magnificación hoy por hoy se vuelve algo indispensable. Hacer disección endoscópica sin hacer magnificación es como intentar ser un francotirador sin la mira telescópica, no vamos a ver absolutamente nada, vamos a fallar todos los tiros. Y la inteligencia artificial tiene la gran ventaja que es en tiempo real, no depende del operador. El gran problema ahorita son los costos y la validación está en proceso, pero pronto llegará. Otras técnicas como la endocistoscopía y también la cromoendoscopía, digamos, aplicada a la parte más microscópica, es costosa y tiene una curva de aprendizaje un poco compleja, pero probablemente también va a ser pues una de las cosas que irán incrementando con el paso del tiempo y lo veremos más. De forma general, la cromoendoscopía es contrastar o teñir para detectar o caracterizar ya lesiones previamente documentadas. Esto permite incrementar la detección o mejorar la predicción de la profundidad para facilitar la toma de decisiones. Eso es cromoendoscopía de forma general. Las tinciones, sean vitales o sean digitales o virtuales, van a permitir delimitación y detección de carcinoma de esófago. Usualmente usamos Lugol y también la parte virtual ayuda aquí muchísimo. Para el Barrett ácido acético, el vinagre que tenemos en la cocina, todavía funciona, y al igual que el índigo carmín y la parte eléctrica, ahora lo veremos más adelante, también ayuda. Para la detección de metaplasia intestinal, las tecnologías definitivamente ayudan mucho en combinación con magnificación, pero el ácido acético es un aliado. Para la delimitación de los márgenes, usamos mucho índigo carmín, azul de metileno ahí donde se usa, ahora les explicaré por qué, pero también ayuda a la parte eléctrica y la parte de detección y caracterización de pólipos, de igual forma, índigo carmín, violeta cristal, y otros para displasia en IBD, que todavía hoy por hoy las guías internacionales recomiendan hacer estudios de tamizaje con cromoendoscopía, sea virtual o a través de tinciones en el caso que no lo tengamos, ¿verdad? Si vamos a hacer tinciones vitales, siempre bajo sedación, evidentemente con anestesiólogo. ¿Por qué? Porque pues, algunos de estos métodos pueden ser irritativos o tienen riesgo de broncoaspiración, inclusive, por ejemplo, para carcinoma escamoso de esófago hasta con ventilación. O intubación para proteger vía aérea, antiespasmódicos definitivamente para que no se lave, el uso de la acetilcisteína para limpiar el moco y limpiar adecuadamente, inclusive yo siempre pongo un doble espacio en agenda porque esto tarda su tiempo, ¿verdad? Hay varios tipos de tinciones vitales, las más utilizadas son las de contraste, simplemente el índigo carmín no se absorbe, no interacciona con el tejido, simplemente se deposita en las criptas o en zonas irregulares. Los absortivos es diferente, más bien esto interacciona con el epitelio sano, como el ácido acético, azul de metileno y el violeta cristal, mientras los reactivos son los que menos se utilizan. Hoy por hoy el que más se utiliza es el Lugol, que lo que hace es teñir el glucógeno intracelular. Las lesiones neoplásicas tienden a tener baja cantidad de glucógeno por el autoconsumo, entonces tienden a no teñir. Esto nosotros se lo copiamos a los ginecólogos, ¿verdad? Y otras tinciones como rojo Congo y fenol sirven para
otras situaciones. El rojo Congo tiñe ácido, esto servía principalmente para ver, por ejemplo, pacientes después que se buscaba síndrome de antro retenido o atrofia, y los fenoles para los álquiles, pero realmente estas dos no se utilizan hoy por hoy. Entonces, el azul de metileno es una tinción que se va a ser absorbido por el epitelio principalmente intestinal, o sea, no lo absorbe ni el estómago ni el esófago, ni tampoco las lesiones malignas. Entonces eso nos permite identificar algunas cosas. Hay que esperar un minuto para que esto haga efecto. La dilución va a ser variable. Si es para caracterizar lesiones focales, es al 0.5 usualmente, pero para la parte de IBD se usa más diluido, ¿verdad?, a través del pedal o la bomba de agua. La utilidad es para la detección de metaplasia, margen en adenocarcinoma, caracterizar pólipos, y en detección en IBD, y el contra es el daño oxidativo por metilación que puede tener. Entonces aquí vemos una lesión, un adenocarcinoma avanzado del estómago, una lesión ulcerada, que inclusive aquí vemos donde hay pliegues en palillo de tambor, inclusive con un poco de fusión de ellos. Para nadie es un secreto que es una lesión avanzada, pero el azul de metileno permite identificar aún mejor los bordes, y esta lesión que se había caracterizado como tipo 3 pasó a tipo 2. En cuanto al índigo carmín, es como el sustituto del azul de metileno porque no interacciona, no se absorbe, nada más se deposita en los pliegues y en las criptas para mejorar la visualización principalmente del patrón glandular. No necesita tiempo posaplicación porque no interacciona con el tejido, y también la dilución va a depender si es simplemente para caracterización al 0.5, y en IBD usualmente se usan diluciones al 0.03%, y va a tener las mismas utilidades. Principalmente se utiliza más para definir márgenes o para caracterizar patrones glandulares, aunque también se puede hacer como terapia de detección. Y aquí vemos, ¿verdad?, una lesión tipo polipoide, que eso ayuda a definir mucho más el patrón de las glándulas. Algunas lesiones donde solo hay un poco de irregularidad de la mucosa, estas tinciones las desnuda completamente, ¿verdad? Y para los que hacemos tercer espacio es importantísimo porque permite delimitar adecuadamente los márgenes. Aquí vemos una lesión superficial deprimida, al final de cuentas resultó ser un carcinoma pobremente diferenciado, y digamos siempre la luz blanca va a ser el primer paso, ¿verdad?, ver alguna irregularidad, y posteriormente a través de las tinciones se pueden caracterizar mucho mejor los márgenes. Igual esta lesión, una lesión prácticamente desapercibida que con la tinción se identifica mucho mejor, y estas lesiones la vemos, ¿verdad?, donde casi son imperceptibles, pero rápidamente cuando nosotros las teñimos nos permite delimitar el margen. Entonces hoy por hoy el índigo carmín, la principal utilidad la usamos en ISD para definir los márgenes. En IBD todavía hay utilidad para la detección, es una dilución distinta. Entonces con respecto a esta técnica de tinción, esto es lo que tenemos. El ácido acético es el vinagre corriente que venden en los supermercados. Esto lo que hace es interaccionar con las glucoproteínas de la mucosa sana, y en realidad también tiene propiedades mucolíticas que permiten incrementar la visualización del patrón glandular. No tiñe epitelio neoplásico o displasia de alto grado, y la dilución usualmente es al 1.5, la mayoría de vinagres comerciales al 3%, entonces nada más es el 50% de este vinagre con 50% de solución fisiológica, y se evalúa inmediatamente, a veces requiere post aplicaciones, y esto tiene mucha utilidad en la detección de displasia o neoplasia en Barrett y en estómago para visualizar metaplasia. Entonces aquí tenemos una imagen con luz blanca de un esófago de Barrett, muy difícil de definir, ¿verdad?, pero una vez que se aplica la tinción con ácido acético y utilizando la magnificación, nos permite identificar muy bien el patrón de las glándulas. Es un patrón regular, ¿verdad?, que habla de un esófago de Barrett sin evidencia de displasia. Entonces, esto es lo más importante que nosotros vamos a buscar en cuanto al ácido acético para Barrett. Lo primero es la pérdida focal del ácido acético. Esto es sugestivo de un Barrett neoplásico, y además, como esto permite incrementar la visualización del patrón glandular, cuando lo usamos además con magnificación, nos permite diferenciar entre no displasia, displasia de alto grado, carcinoma intramucoso o carcinoma avanzado. Entonces aquí es donde ya se van complementando, se van funcionando tanto las técnicas de cromondoscopía virtual con también las tinciones vitales y también la magnificación. Entonces aquí tenemos un Barrett normal, ¿verdad?, donde difusamente se ve todo el epitelio de una forma normal. Aquí también, de hecho, esta es la línea donde termina el Barrett, ¿verdad?, y aquí se ve la mucosa con ácido acético, pero en este paciente vemos una área donde hay pérdida focal del acetowhitening, ¿verdad?, o sea, se pierde un poco la dilución, igual que estas zonas. Esto corresponde a una displasia de alto grado, y esto un carcinoma in situ en el contexto de Barrett. En cuanto a estas otras lesiones, igual, la misma historia, ¿verdad? Aquí lesiones donde se ve un esófago normal, no hay pérdida, aquí se pierde focalmente, y estas lesiones corresponden a displasia de alto grado y a un carcinoma in situ donde hay más irregularidad. Entonces, hoy por hoy,
increíblemente, la cromondoscopía virtual tiene muy buena sensibilidad y la especificidad no es tan mala, ¿verdad? Pero el ácido acético, con una buena visualización y magnificación, resulta inclusive superior a las tinciones electrónicas. Entonces, hoy por hoy, para la detección y caracterización del Barrett y la detección de displasia, es una buena herramienta. El ácido acético hoy por hoy se puede utilizar, es fácil de conseguir, es barato y más bien facilita, acorta los tiempos de detección y de revisión del esófago. Entonces se los recomiendo muchísimo. Ácido acético en Barrett es excelente. Lugol poco a poco se ha ido dejando de usar, por lo menos nosotros en nuestro país la incidencia de carcinoma escamocolumnar de esófago es bajo, ¿verdad? En Japón sí uno lo ve que lo utilizan muchísimo, ¿verdad? Usualmente las soluciones llevadas son al 3%, máximo 20 mililitros, porque esto sí interacciona, ¿verdad? Se incorpora el glucógeno del epitelio, pero el gran problema es que puede generar alergia, dolor torácico, hasta tirotoxicosis, que se puede neutralizar con tiosulfato de sodio, pero sirve muchísimo para la delimitación, especialmente del carcinoma escamoso. Y aquí nosotros lo vemos, ¿verdad? Este es el patrón nosotros que vemos normalmente en un paciente alcohólico, ¿verdad? Está lleno de áreas de poca pigmentación, pero esta en específico luce con un área demarcada y al paso de los minutos tiende a mostrar esta coloración rojiza, que cuando nosotros la combinamos con técnicas de narrow banding, o sea, de acortamiento de imagen como el NBI o el BLI, da este aspecto como tipo metal, ¿verdad? Silver metal se llama ese aspecto, muy sugestivo de el carcinoma escamoso, y ven que estas características no se ve en la acantosis glicogénica o en las otras lesiones más benignas. Entonces, siempre igual el Lugol tiene utilidad para no solo, digamos, la detección de carcinoma escamoso. Usualmente lo usamos en pacientes alcohólicos o que tienen ingestas de bebidas calientes por largo tiempo, pacientes asiáticos, y posteriormente nos ayuda también para delimitar la lesión y proceder a hacer la disección endoscópica con mayor facilidad, salvaguardando márgenes. Entonces sigue siendo una buena estrategia. El Crystal Violet lo utilizan mucho en Japón, además lo combinan con técnicas de magnificación y endocitoscopía, ¿verdad? Para poder pues, ver todavía más profundo el detalle ya microscópico. Se absorbe por las criptas de Lieberkühn, la dilución usualmente es al 0.5-0.2, usualmente se aplica después del índigo carmín. Nosotros usualmente en los pólipos lo que hacemos es primero detección, se valora con luz blanca, después se tiñe con índigo carmín para ver el patrón glandular y vascular, y a partir de eso hacemos la clasificación. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Una de ellas es la de Janet. Nosotros donde siempre tenemos problemas con las lesiones Janet 2B, porque las lesiones Janet 2B pueden ser resecables endoscópicamente o no resecables endoscópicamente, y usualmente estas lesiones hay que aplicarles magnificación y la clasificación de CUDO para poder determinar si realmente el paciente es candidato a una ISD o a meditar una cirugía. Entonces este Crystal Violet nos permite mejorar la visualización con CUDO y también a través de la magnificación. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una lesión típica como uno la ve, ¿verdad?, un pólipo pequeño, en realidad es una lesión pequeña, pero nos da un poco de curiosidad esta parte central, ¿verdad?, donde no se observa bien el patrón glandular. Cuando le hacemos la tinción con índigo carmín sale como una lesión Janet 2B, entonces nos interesa saber si tiene o no, digamos, una neoplasia invasora, y eso lo vamos a definir, porque si el patrón es irregular, puede potencialmente ser resecable endoscópicamente, pero si ya es no estructural, o sea, si se pierde totalmente el arreglo de las glándulas, esta lesión no, ¿verdad? Y nosotros aquí podemos ver cómo combinada con la magnificación permite una imagen muy similar a la de una biopsia, ¿verdad?, donde el Crystal Violet va a permitir la identificación de vasos sanguíneos, inclusive ver el paso de los eritrocitos, y al menos este epitelio se ve, es un epitelio muy irregular, con atipia, ¿verdad?, celular, los núcleos están alargados, sugestivos de displasia de alto grado, carcinoma in situ. Se decidió hacer ISD con buen resultado, y al final en el espécimen sí se veía que era una lesión que estaba confinada a la mucosa. Entonces el Crystal Violet nos ayuda a identificar cuáles pacientes sí o no para disección. Lo mismo esta lesión, ¿verdad? Una lesión que se pierde el patrón glandular, tipo 2B, cuando nosotros ya le hacemos la tinción y magnificación, sí hay áreas más aglandulares, pero cuando se le hace la visión profunda, se ve que todavía mantiene sí hay cierta irregularidad, pero no se pierde totalmente la morfología de las criptas, y esta lesión corresponde a un cáncer temprano, pero que está confinado a una mucosa, y también este paciente, gracias a la tinción y la magnificación, en vez de un caso quirúrgico, se convierte en un caso de ISD. Entonces todavía hay espacio para la cromondoscopía de tinciones vitales. Sin embargo, hoy por hoy se ha vuelto la práctica más habitual la cromondoscopía virtual por la facilidad, ¿verdad?
Hay varios principios con respecto a esto. Inicialmente se empezaron con sistemas que hacían o preproceso o postproceso. El preproceso simplemente eran lentes que lo que hacían era acortar el espectro de luz ultravioleta para, por ejemplo, en el caso de la tecnología NBI, que es la más famosa, acortar el rango a los 410, 450 para permitir principalmente la valoración de los capilares superficiales y los capilares profundos. Después se combinaron las técnicas postproceso, o sea, llega la imagen a la consola y ya el dispositivo va a interpretar esta imagen, va a extraer un procesamiento y va a ampliar a través de píxeles, como dice el doc, una nueva imagen a través de ya una parte ya de definición más tecnológica. Entonces, es como funciona el sistema de NBI. Inicialmente eran lámparas de xenón, ahora las lámparas son de luz LED en la mayoría de los dispositivos, y lo que hacía era meter básicamente los primeros sistemas, un filtro que acortaba el espectro de luz para que coincidiera con el espectro de luz de la absorción de la hemoglobina, y entonces acortaba a 415 y 540 nanómetros y permitía ver los vasos más superficiales como una coloración, como la vemos acá, más cafezuzca, y los vasos más profundos tienen una coloración como un verde más claro, ¿verdad? A diferencia de esta imagen de luz blanca, donde casi no se puede identificar, nosotros vemos aquí muy bien en esta lesión el borde del epitelio, ¿verdad? Que es esta parte que se ve como azuladita, que ahora explicaremos qué es eso, y también la presencia de los vasos sanguíneos. Entonces sí permite mejor interpretación de las estructuras vasculares y glandulares. Los primeros equipos postproceso se vieron más como en la tecnología del iScan, pero si ustedes ven no aporta mayor utilidad, y por eso ahora la tecnología nueva mezcla preproceso y postproceso, y esos son los nuevos filtros o tecnología tipo cromoendoscopía virtual de Pentax, donde ahora tienen modo 1 y modo 2, que básicamente el modo 1 es muy similar al del NBI, ¿verdad? Aquí permite la identificación, eso es un esófago, ¿verdad? Una lesión donde vemos los loops intrapapilares un poco alargados, pero no se pierden totalmente, y aquí en modo 2 también vemos lo mismo, pero se incrementa un poco en un espectro de luz roja que permite mayor claridad y también detectar áreas de inflamación. Entonces realmente es un esófago no neoplásico, pero sí con inflamación o displasia a bajo grado. Entonces este paciente recibe tratamiento y después se biopsia para confirmar el diagnóstico. Los nuevos endoscopios de la tecnología Fuji lo que incorpora son 4 luces de LED, ¿verdad? Y se enciende o se apaga una luz para jugar con las ondas de la luz, ¿verdad? Entonces usualmente la luz blanca va a tener todo este componente, la luz violeta, la luz azul, la luz verde y la luz roja. En la tecnología de BLI es muy parecida a la del NBI, ¿verdad? Va a limitar a la absorción más de la luz violeta y azul para identificar estructuras principalmente vasculares. Pero el LSI además mete un poco de coloración en el espectro de luz rojiza, o sea, enciende 3 focos, el violeta, el azul y también el rojo, y eso permite mejorar el brillo y también ver patrón no solo vascular sino glandular, y eso nos va a permitir la identificación de inflamación y también la estructura glandular. Entonces aquí vemos con luz blanca una lesión casi imperceptible, que cuando nosotros le ponemos la tecnología de LSI, vemos que hay un área superficial deprimida, ¿verdad?, con pérdida en la coloración, y la biopsia corresponde a un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Estos adenocarcinomas pobremente diferenciados son un dolor de cabeza para todos nosotros. Cuando están tempranos son lesiones casi imperceptibles y unos meses después llegan con un carcinoma avanzado y todo el mundo te echa la culpa, ¿verdad? Entonces, usualmente es muy útil para todos los pacientes. La gran ventaja de las cromoendoscopías virtuales es que uno la puede hacer en el mismo procedimiento. Hace primero un barrido con luz blanca mientras va limpiando y después simplemente cambia un filtro como el LSI, que brilla más que el NBI, porque el NBI a veces es un poco oscuro y no permite ver bien. Aquí otra lesión igual, casi imperceptible, que con el LSI se permite identificar 2 lesiones inclusive, y esta central corresponde también a un carcinoma pobremente diferenciado. Entonces, al final de cuentas, nos ayuda muchísimo. Para la interpretación de las áreas demarcadas, nosotros sabemos en medicina que el área demarcada, al menos en gastroenterología, siempre tiene problema, pero no necesariamente siempre es cáncer. Aquí vemos una línea demarcada, pero el epitelio en la porción central, cuando combinamos la tecnología de BLI más magnificación, vemos que es un epitelio regular que tiene estos que son los light blue crest, o sea, las crestas azul sugestivas de metaplasia. O cuando nosotros también vemos el WOS, que es la sustancia blanca opaca, estas lesiones con área delimitada lo que corresponde son áreas de metaplasia y no de cáncer. Entonces ayuda también no solo
a ver si el paciente tiene una lesión que es benigna o maligna, sino también en las malignas determinar la profundidad. Entonces, hoy por hoy todavía estamos en esta parte, aunque probablemente con la aparición de las nuevas tecnologías de endomicroscopía y la inteligencia artificial poco a poco quedarán rezagadas. Hoy por hoy esto es lo que tenemos, medio de contrastes y también la combinación con cromondoscopía virtual y magnificación. Si uno combina las tres, todavía mejor. Y aquí tenemos un caso que detectó el doctor Aguilar, que trabaja con nosotros también en la clínica Equilibrium, ¿verdad? Un paciente con un estómago súper enfermo, ¿verdad? Inicialmente él utilizó ácido acético al 1.5% y esto permite identificar muy bien la metaplasia, la limita muy bien. Además, el ácido acético es mucolítico, entonces las tinciones que son por depósito se ven mucho mejor después de limpiar todo el ácido acético. Entonces, aquí vemos que hay muchas lesiones sugestivas de metaplasia, pero vemos que una de las que se pensaba que era metaplasia no tiñe tan bien y tiene un poco de sangrado espontáneo. Se utilizó índigo carmín, lamentablemente no lo hicieron como en dilución para detección y no para marcaje, ¿verdad? Entonces aquí ustedes ven donde no se deposita tan bien, pero igual ayuda a identificar esta zona donde no capta. Y después utilizamos las técnicas de LSI para determinar esta misma parte. Vemos que la tecnología BLI, que es la que acorta el espectro de luz para determinar más bien el espectro violeta o azul, a veces pierde un poco el brillo, ¿verdad? No permite ver, por ejemplo, el píloro casi ni se ve, pero el LSI combina todo lo bueno, digamos, de la tecnología BLI con una imagen mucho más clara y brillante que le permite a uno detectar lesiones. Esta lesión corresponde a un cáncer gástrico temprano. Cuando nosotros ya nos acercamos un poco más a la lesión, y esto es con la misma tecnología Luxio, ¿verdad? Que en realidad en muchos centros de nuestro país ahora se cuenta, hace una magnificación tan importante que sí, definitivamente permite interpretar que en esta lesión hay vasos aberrantes, vasos gruesos y una gran pérdida de la estructura glandular sugestiva de un adenocarcinoma, ¿verdad? Las tecnologías FAIS son tecnologías postproceso y vean que la imagen no es muy buena, pero la combinación del BLI con magnificación sí da imágenes casi que de una microscopía y esto, digamos, está al alcance de cualquier consola. Nosotros decidimos hacer una disección endoscópica en este caso y al final resultó un cáncer temprano confinado solamente a la mucosa, por lo que se considera una resección curativa. Ese es el hecho postoperatorio y el seguimiento posterior. El paciente ha estado evolucionando muy bien, ¿verdad? Este es otro caso realizado en nuestro centro, en el Hospital San Juan de Dios, un paciente de una endoscopía de detección. Aquí lo que llama un poco la atención es esta parte donde se pierde un poco el brillo, ¿verdad? El brillo de la luz blanca, pero no queda muy claro. Cuando nosotros nos acercamos solo con Near Focus, sin cromondoscopía, vemos que sí hay cierta irregularidad de la estructura de las glándulas, donde se pierde aquí el patrón glandular normal y aquí hay vasos un poco aberrantes, pero todavía no queda muy claro. Cuando nosotros ya nos acercamos un poco más, vemos sí un área como rojiza, ¿verdad? Pobremente definida, pero cuando nosotros combinamos las técnicas, aquí usamos índigo carmín, ya permite identificar un área mucho más grande, ¿verdad? Un área mucho más grande, con línea demarcada, aquí se ve todavía mucho más fácil, ¿verdad? Aquí inclusive ya nosotros podemos interpretar que hay pliegues que se amputan, ¿verdad? Por lo que la lesión es sospechosa inclusive de un cáncer que puede estar confinado en el primer tercio de la submucosa. La lesión reportaba un adenocarcinoma tubular bien diferenciado y como la lesión no estaba ulcerada, se realizó también una disección endoscópica submucosa y la tinción nos permitió quitar un área mucho más grande de tejido, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la combinación de las tecnologías nos facilita la resolución del caso. Al final resultó ser un TUP1, o sea, un adenocarcinoma bien diferenciado, confinado en las primeras 200 micras de la submucosa, por lo que se consideró una resección curativa y el paciente ha tenido una muy buena evolución y esta es la cicatriz que quedó en los seguimientos post-ISD. Esta es otra lesión muy interesante, nos la refirieron porque tenía en la región cercana al píloro una lesión superficial elevada, que le dijeron que era un cáncer intramucoso y se iba a plantear una resección tipo IEMAR porque era una lesión pequeñita, menor de 2 centímetros. Sin embargo, ya cuando nosotros utilizamos la luz blanca, vemos con un poquito más detalle, aquí se ve como extraño, ¿verdad? Este aspecto de no solo la parte nodular, sino los bordes de la lesión, por lo que se aplicaron técnicas de cromondoscopía. Primero se tiñe con ácido acético, el ácido acético no tiñe muy bien el estómago, como les decía, nada más tiñó un poquito algunas placas de metaplasia y ahí la vemos la sustancia blanca opaca,
pero todavía no permite identificar muy bien cuál es el problema, hasta que nosotros ya aplicamos la tinción de índigo carmín y vemos que definitivamente no es una lesión, como se había puesto al principio, solo 0,1 SP, sino más bien es una lesión 0,2C predominantemente más 0,1 SP. Es una lesión mucho más grande que si hubiéramos quitado con IEMAR solo este pedacito, hubiéramos quedado con un problemón en todo el estómago, y al final de cuentas, entonces, la combinación de cromondoscopía con índigo carmín todavía ayuda. El índigo carmín nos ayuda mucho a los que hacemos tercer espacio para identificar el margen, todavía es útil, al igual que el ácido acético en el caso de Barrett, y al final a este paciente se le realizó una disección endoscópica submucosa con muy buen resultado. Aquí tenemos un poco la imagen en tiempo real de la lesión, que en aras de tiempo me brincaré un poco ahí la parte de la disección, pero resultó una resección también curativa. Entonces, como para concluir, la cromondoscopía, desde lo básico, ¿verdad?, de las tinciones vitales ha ido progresando a la parte virtual, a la magnificación. No ha dejado de ser importante, todas se pueden combinar. Definitivamente el futuro de la endoscopía en la parte diagnóstica va a ser la inteligencia artificial, pero todavía para los que hacemos tercer espacio, la identificación del margen se facilita mucho con el índigo carmín, y el ácido acético nos permite también identificar áreas de metaplasia, de Barrett principalmente, o en el de metaplasia de estómago, o en el Barrett los segmentos donde hay displasia. Entonces, por lo menos de las tinciones vitales, estas dos todavía cobran importancia, y la cromondoscopía virtual se va a convertir en el aliado más importante en el corto plazo, y a futuro, evidentemente, la inteligencia artificial irá sobrepasando estas tecnologías.